Esta predicación lleva por nombre Siervos de Dios, amén. ¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos obreros del Señor hay en este lugar? Gloria a Dios. Ya vamos a dilucidar y vamos a ver la diferencia entre ser siervo y ser obreros, amén. Porque es importante que podamos entender lo que muchas veces queremos. La Escritura señala y dice: pedid y no sabéis pedir. Por eso muchas veces no recibís, ¿cierto? Pedimos cosas muchas veces a Dios que realmente no nos hacen falta. O pedimos cosas a Dios que nos van a hacer daño. Y por eso, ¿cierto?, no recibimos de parte de Dios. Y entonces tenemos que buscar estrategias humanas para conseguir aquellas peticiones y aquellas necesidades que según nosotros, ¿cierto?, nos hacen falta. Y luego nos traen muchas veces daño, nos hacen daño. ¿Qué padre le pasaría a su hijo un cuchillo para que jugara con él? ¿Cierto? Si le dice: papá, pásame ese cuchillo, quiero jugar un rato con él. Si es un papá consciente, obviamente no se lo va a pasar, ¿cierto? Le va a decir: no, porque te puedes hacer daño. Pero siempre lo que te pido, tú no me lo das. No, porque eso te puede hacer daño, por eso no te lo paso, ¿cierto? Pero si usted le pide algo que le va a edificar, si él le pide algo que lo va a ayudar, que lo va a edificar, ¿cierto? Obviamente el Padre se lo va a entregar y lo va a poner a su disposición. Bueno, ese no es el tema es siervos de Dios, amén. El servicio al Señor, ¿cierto? El ser siervo de Dios es poder estar sometido completamente a la autoridad del amo. Tenemos un Dios, tenemos nuestro Señor, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios que nos capacita y que nos guía a toda verdad y toda justicia. Comentaba, ¿cierto?, hace algunas reuniones atrás, y me refiero específicamente cuando estaba en Concepción, conversaba con los hermanos y les decía algo. Muchas veces nosotros como iglesia queremos, ¿cierto?, la salvación que nos provee Jesús. Jesús dice en la Escritura, ¿cierto?, que si confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pero muchas veces queremos la salvación de Cristo, ¿cierto?, que Él perdone nuestros pecados, que Él borre nuestras iniquidades, que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida, poder tener una oportunidad de vida diferente, ¿cierto?, en esta tierra y en el siglo venidero, en la vida eterna, en su presencia. Pero muchas veces nos olvidamos de que Él también quiere que ser nuestro Señor, o sea, quiere señorear. La palabra Señor significa señorear, ¿cierto?, poseer, mandar, tener autoridad plena. Escuche bien esto: autoridad plena sobre nuestras vidas. Y muchas veces, ¿cierto?, esa autoridad plena no le dejamos que Él la pueda ejercer, puesto que le tomamos como Señor y Salvador. Queremos que Él nos ayude, pero no queremos que Él ordene nuestras vidas. Un siervo, y ponga atención en esto, un siervo, una sierva de Dios, es un hombre y una mujer que están dispuestos a recibir órdenes de parte de Dios y hacer aún lo que ellos, ¿cierto?, no desean hacer. Ir aún donde ellos no desean ir. Hablar a quien ellos aún no desean hablar. Lo que hace, ¿cierto?, la diferencia entre un siervo y un obrero o una obrera es que uno es asalariado. El obrero es asalariado. El obrero está contratado, llamado a hacer cierto tipo de trabajo. Pero el siervo y la sierva solamente reciben, escuche bien, órdenes. El siervo y la sierva de Dios solamente reciben órdenes de parte del Señor. Ahora le pregunto yo a usted: ¿cuántos son siervos? No me conteste. ¿Cuántas son siervas? ¿Cuántos son obreros? ¿Cuántas son obreras? Es importante que nosotros podamos aprender esto. Es importante que nosotros podamos conocer la diferencia entre un obrero, ¿cierto?, y un siervo. Entre una sierva de Dios y un obrero de Dios. El ser obrero de Dios no está malo. El trabajar dentro de la viña del Señor y tener una recompensa no es malo. Pero debemos de marcar la diferencia entre ser un siervo y una sierva. El obrero está dependiendo, ¿cierto?, de cierta recompensa o de cierta remuneración
que se le va a retribuir, valga la redundancia, por el trabajo que está desempeñando. El siervo y la sierva dependen plenamente de fe y la confianza en lo que Dios ha de proveerle. Si provee el Señor, bien. Si no provee el Señor, bien también. Siguen siendo siervos, siguen siendo siervas, ¿cierto? Y ya vamos a ver la similitud, porque el siervo y la sierva tienen una similitud de esclavos y esclavas. O sea, ningún derecho, solamente sometidos al Señor que los manda, al Señor que los guía, al Señor que les da techo, al Señor que les da alimento, al Señor, ¿cierto?, que les sustenta. Siervos de Dios y siervas de Dios. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 13. Ya vamos a leer lo que leímos en un comienzo, pero quiero detenerme en esta cita bíblica. Porque quiero hacer la diferencia con esta cita. Amén. Quiero hacer la diferencia entre siervo y sierva, entre obrero y obrera. Lucas capítulo 16, ¿está ahí? Amén. ¿Sí? ¿Lo habré escrito bien? ¿Sí? ¿Concuerda? ¿Coincide? Amén. ¿Sí o no? Amén. Capítulo 16, versículo 13, dice la letra: ningún siervo, diga conmigo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios o a las riquezas. Es complicado que un siervo y una sierva, y quiero que por favor aprenda esto, puedan servir a dos señores, porque los dos tienen potestad absoluta sobre ellos. Si un obrero, y ponga atención en esto, si un obrero o una obrera pueden servir a dos señores, porque ellos están contratados y llamados a hacer cierto tipo de trabajo y cierto horario. Por ende puede trabajar mediodía acá, y puede trabajar mediodía acá, y puede trabajar la noche en otro lugar. Y no va a perjudicar, porque ninguno de sus patrones tiene potestad sobre ellos. La palabra potestad significa poder. Ninguno de los patrones tiene poder absoluto sobre ellos, sino que lo limita, y ponga atención en esto, solamente el contrato y la labor que tiene que realizar el obrero y la obrera. Los siervos no, y las siervas no. Los siervos de Dios, las siervas de Dios, no pueden estar divididos en dos señores, porque amarán a uno y aborrecerán al otro. Tendrán que decidir en su corazón a quién tienen que servir, porque uno, cierto, ejercerá poder sobre él y dirá: hey, yo soy tu Señor, y yo soy el que te ordeno qué lo que hagas y qué lo que no hagas. Y el otro Señor dirá: hey, yo soy tu Señor, y yo soy el que te digo lo que hagas y lo que no hagas. Entonces se verá en una disyuntiva, ¿cierto? ¿A dónde me voy? ¿A quién obedezco? ¿Cierto? ¿A este Señor o a este otro Señor? Los siervos, y por eso dice la Escritura, ningún siervo puede servir a dos señores. Diga conmigo, ningún siervo puede servir a dos señores. Ninguno. Si un obrero, si una obrera, si alguien que no tiene mayor compromiso con el patrón y no tiene mayor compromiso con la